Se está grabando la reunión. ¿Qué tal, Inge? Buenas tardes, buenas noches, dependiendo del caso. Mi nombre es Kevin Alex Uribe López, con matrícula 2020-59961. Estoy cursando actualmente su materia de mecánica de fluidos y termodinámica en verano 2025. Entonces vamos a empezar con la presentación de las infografías, que es la medición de la presión. Tenemos que la presión absoluta y manométrica la obtenemos al hacer los cálculos que involucran la presión de un fluido que se debe efectuar en relación con alguna presión de referencia. Es normal que la atmósfera sea presente, que es lo que hemos visto en algunos ejercicios. Se le llama presión manométrica a la presión que arroja medición del fluido y la presión que se mide con relación a un vacío perfecto y se denomina presión absoluta. Tenemos lo que es la presión de vacío, que es la cantidad por debajo de la atmósfera. O sea, se piensa en comenzar con la presión atmosférica y comenzar a aspirar un vacío. En este caso podría ser parcial. En el vacío no hay moléculas de gas. Sin moléculas no hay presión. Una bomba de vacío puede extraer un gran número de partículas de gas de un frasco de campana, por ejemplo, que tenemos aquí. La relación entre la presión y la elevación, conforme se sumerge en un fluido, la presión incrementa. La presión incrementa. El término elevación significa la distancia vertical que hay entre un nivel de referencia y un punto de interés que se denotará como Z. Un cambio de elevación entre dos puntos se llama H, que sería como la altura. La elevación siempre se mide en forma positiva en dirección hacia arriba. En otras palabras, un punto más elevado tiene una elevación mayor que otro más elevado. Tenemos lo que es el desarrollo de la presión o elevación. La relación entre un cambio en la elevación de un líquido y un cambio en la presión es la siguiente, que tenemos su respectiva fórmula de la presión. Ok, dice se debe considerar un volumen pequeño de fluido debajo de algún punto por debajo de la superficie. Hay que recordar que la presión en cualquier nivel horizontal es un fluido estático en la misma y se debe recordar que la presión en una frontera y la fuerza que se ejerce en ella es perpendicular a esta. ¿Vale? Entonces podemos aplicar el principio del equilibrio estático que establece que la suma de las fuerzas deben ser cero, tomando las fuerzas hacia arriba como positivas. Entonces tenemos las respectivas fórmulas con sus despejes, ¿vale? Entonces los líquidos y gases se considera que un líquido es incompresible, así su peso específico es constante. Se llama estado líquido o simplemente líquidos a un estado de la materia que se considera intermedio entre el estado sólido y el estado gaseoso, ya que sus partículas se encuentran lo bastante juntas, para conservar una cohesión mínima. Debido a que un gas es incompresible, su peso específico cambia conforme la presión del gas también cambia. Para llevar a cabo el proceso de integración de la ecuación debe conocer la relación entre el cambio de la presión y el cambio del peso específico. Entonces tenemos lo que es una atmósfera estándar. Esto es conocida por sus siglas en inglés, la ISA, de International Standard Atmosphere. Es un modelo matemático sencillo que sirve para estimar las propiedades de la atmósfera en función de la altitud. El modelo ISA viene a representar la atmósfera típica de las latitudes medias. La atmósfera real nunca se comporta exactamente como la atmósfera estándar internacional, pero sí se parece lo bastante como para que el modelo sea útil en algunas ocasiones, tales como el diseño de vehículos aéreos y la altimetría barométrica. Entonces tenemos lo que es nuestra paradoja de Pascal. El cambio de la presión solo depende del cambio en la elevación y el tipo de fluido, más no del tamaño del contenedor del fluido. Por tanto, todos los contenedores tendrían la misma presión en su fondo. A este fenómeno le llamamos la paradoja de Pascal en honor al señor Blas Pascal, quien contribuyó al Tratado de Fluidos. Este fenómeno es útil cuando se trata de producir una consistente presión elevada en un sistema de tuberías y tanques interconectados. Manómetro tipo U y manual. El manómetro tipo U o del tubo U es el que va a conectarse a la presión que va a medirse y el otro se deja abierto a la atmósfera. El tubo contiene un líquido llamado fluido manométrico, el cual no se mezcla con aquella presión que no se va a medir. Un manómetro manual es un indicador analógico utilizado para medir la presión de un gas o líquido, como agua, aceite o aire. A diferencia de los transductores de presión tradicionales, estos son dispositivos analógicos.
tenemos lo que es nuestro barómetro, que es un dispositivo para medir la presión atmosférica y hay varios tipos de estos como el sencillo, consiste en un tubo largo cerrado en uno de sus extremos y se llena al inicio con mercurio, después se sumerge el extremo abierto bajo la superficie del mercurio que está en un contenedor. El aneroide es un instrumento mecánico que proporciona la lectura de la presión barométrica por medio de un apuntador en una escala circular. Su mecanismo incorpora una cámara sellada y flexible que cambia su altura según se modifica la presión atmosférica. Presión expresada como altura de una columna de un líquido. Con frecuencia, cuando se miden presiones en sistemas de flujo de fluidos, como el del aire, en ductos de calefacción, la magnitud de aquellas es pequeña y en ocasiones se utilizan manómetros para medirlos. Estas lecturas se toman en unidades como las pulgadas de agua en lugar de las unidades como PSI o los pascales. Los medidores transductores y de calor. Hay aparentemente necesidad para medir la presión, como se mencionó en la sección, para aquellas situaciones en que solo se necesita una indicación visual. En el sitio de emisión se utiliza un medidor de presión. En otros casos hay la necesidad de medir presión en un punto y mostrar el valor de otro. El término general para un dispositivo así es el transductor de presión, lo que significa que la presión que se detecta produce una señal eléctrica que transmite a un lugar lejano, como alguna estación central de control, donde se presenta digitalizada. De manera alternativa, la señal puede formar parte de un sistema de control automático. En esta sección describimos algunos de los abundantes tipos de medidores y transductores de presión. El medidor de presión tipo Burdon. Es un dispositivo utilizado con frecuencia para medir la presión que se va a medir en el tubo interior aplanado, el cual normalmente tiene forma de segmento de círculo o espiral. El incremento de la presión dentro del tubo hace que se estire un poco, ¿vale? Tenemos el transductor de presión tipo LVDT. Está compuesto, perdón, por una bobina eléctrica cilíndrica con núcleo móvil en forma de rodillo. Conforme el núcleo se mueve a lo largo de la bobina, ocurre un cambio de voltaje en relación con la posición de aquel. Este tipo de transductor se aplica a la medición de la presión al unir el rodillo del núcleo y un diafragma flexible. Para mediciones de presión manométrica se opone a un lado del diafragma a la presión atmosférica. Tenemos el siguiente que es el piezoeléctrico. Ciertos cristales como el cuarzo y el titanio de bario muestran un efecto piezoeléctrico. Consiste en que una carga eléctrica a través de cristal varía con la tensión que se ejerce sobre él. Al hacer que la presión ejerza una fuerza en forma directa o indirecta sobre el cristal, se ocasiona un cambio en el voltaje relacionado con el cambio de presión que incorpora un transductor de presión piezoeléctrico. Es posible que la presión o vacío se muestre en cualesquiera de las 18 unidades diferentes. Con solo oprimir el botón de unidades, el medidor también incorpora una señal de calibración que indica una lectura de corriente directa en miliamperes para calibrar en el campo los transmisores remotos. La tecla 0 permite establecer en el campo a la precisión de referencia. Tenemos nuestro resonador de cuarzo. Un cristal de cuarzo resuena en una frecuencia que depende de la tensión en el cristal. La frecuencia de resonancia se incrementa conforme la tensión aumenta. Por el contrario, la frecuencia a que resuena el cuarzo disminuye con la compresión. Los cambios de la frecuencia se miden con mucha precisión por medio de sistemas electrónicos digitales. Los transductores de presión aprovechan este fenómeno uniendo fuelles, diafragmas o tubos de Bourdon a los cristales de cuarzo. Tales dispositivos proporcionan mediciones esto conlleva que la presión sale con una exactitud del 0.01% o mayor. Entonces son bastante exactos. Y tenemos lo que es el estado sólido. La tecnología del estado sólido permite que fabriquen sensores de presión, perdón, muy pequeños elaborados con silicio. Para un sistema de tipo puente de Whetstone pueden ocuparse resistores de película delgada de silicio en lugar de medidores de tensión. Otro tipo utiliza las placas cuyas superficies están compuestas por un patrón grabado en silicón. Y pues eso sería todo por respecto a nuestras infografías de presión. Espero que le haya gustado y que tenga buen día.